Muy buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga enormemente en la meditación de la Santa Palabra de nuestro Dios. Les voy a invitar, hermanos, que leamos unos textos bíblicos. Si quieren, podemos leerlo aquí en la pantalla. El primer texto que vamos a leer se encuentra ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Es una carta que le envió el apóstol Pablo al joven Timoteo. Y dice de la siguiente manera: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En este versículo bíblico el apóstol Pablo está enlistando unas características que deben de ser propias de todo cristiano. Pero lo que llama poderosamente la atención, hermanos, es esta frase: huye de estas cosas. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas cosas de las cuales el joven Timoteo tiene que huir? Bueno, tenemos que irnos a unos versículos anteriores, allí en los versículos 9 y 10 de esa misma carta, el cual escribe el apóstol Pablo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Una de las cosas son bastante las cosas que el apóstol Pablo le está recomendando al joven Timoteo de que huya. Pero en lo particular se enfoca en la cuestión de los dineros, en la cuestión del materialismo, en la cuestión de enriquecerse por encima de nuestro Dios. Y lo interesante de este tema, hermanos, es que es una frase, es una enseñanza de la cual nosotros también debemos de aprender. Hay unas cosas que debemos de considerar antes de presentar este tema, y es precisamente: ¿qué es el dinero? ¿Qué significa esto que todos los días nosotros lo estamos utilizando para bienes, para servicios, para el cumplimiento de nuestras obligaciones, para un montón de cosas? ¿Qué es el dinero? Bueno, el dinero, hermanos, es cualquier medio generalmente aceptado para intercambio. Eso es precisamente el dinero. Es precisamente esos medios que se han utilizado a través del tiempo y que se utilizó como en una forma de trueque, es decir, como un intercambio. Porque no, en la antigüedad, el dinero de la antigüedad no es el mismo que actualmente utilizamos. Por ejemplo, en el México prehispánico utilizaban como moneda las semillas de cacao. Utilizaban precisamente las plumas de quetzal. Inclusive, si no me equivoco, ahí en el país de Guatemala, al peso guatemalteco le llaman los quetzales. Entonces, hay otro tipo de moneda que era el arroz, en el caso de China, de Filipinas y esos países asiáticos. Otro tipo de moneda en la antigüedad era la sal. Era la sal y era con la cual le pagaban a los soldados romanos. Y de ahí proviene particularmente la terminología de salario, ¿verdad? Precisamente de la sal. Y hay algo bien interesante que debemos de preguntarnos, o más que nada hacer énfasis. Las primeras monedas, tal cual las conocemos, se acuñaron en Turquía hace 2500 años. Y estas estaban hechas de oro y también de plata. En lo que cuando analizamos el tema de las iglesias de Apocalipsis, analizamos el tema de Sardis. Bueno, Sardis fue un lugar que precisamente se dedicaba a acuñar y fueron de los primeros en la historia humana de acuñar monedas. Inclusive cuando los persas invadieron esta región de Turquía, se dice que Ciro llevó toneladas de oro, toneladas de moneda de oro precisamente. Aquí tenemos precisamente un denario. Es importante decir que la palabra dinero viene del latín denario, moneda popular para los romanos, ¿verdad? De ahí viene precisamente la palabra dinero, de la palabra denario. Ya en el siglo IX los chinos, hermanos,
inventaron la moneda en papel y tal cual utilizamos hoy en día. Pero, ¿por qué decir todo esto, hermanos? Porque cuando analizamos todo esto podemos decir, pues, ¿qué tiene de malo el dinero? ¿Qué tiene de malo el dinero? Pues si lo utilizamos para todo, para comprar bienes, para pagar servicios, para cumplir obligaciones, etc. ¿Qué tiene de malo el dinero? Bueno, hay mitos acerca del dinero. Por ejemplo, dicen que el dinero es sucio, pero lo que realmente es sucio es el corazón del ser humano. Otro mito del dinero es que el dinero es un fin. El dinero realmente es un medio, no es un fin. Porque imagínense si en nuestras vidas el dinero es el fin de nuestra existencia. Pobre vida de esa persona que está pensando de esa manera, porque va a sufrir bastante. En la vida cristiana, hermanos, nuestro fin debe de ser Jesucristo. Y cualquier otra cosa, hermanos, debe de ser medio solamente. Otro mito, que existe en torno al dinero es que el dinero cambia a las personas. Pero este es un mito, hermanos. El dinero no cambia a las personas. Fíjese muy bien una frase que dice Henry Ford. Dice, el dinero no cambia al hombre, simplemente lo desenmascara. Si un hombre es naturalmente egoísta, avaro y arrogante, esto se manifiesta con el dinero. El dinero solamente manifiesta las intenciones y las motivaciones que hay en el corazón, porque el dinero no tiene vida. El dinero es algo inerte. Nosotros somos los que le hemos dado el valor. Que el dinero es malo. Ese también es un mito. El dinero no es malo, hermanos. Lo que es malo es el amor al dinero. Eso es lo que realmente, hermanos, es malo. Y bien importante entender, hermanos, que la palabra amor que se está utilizando se refiere particularmente a una pasión, a un sentimiento vehemente al dinero. Y ese es el tema que yo quiero tratar con todos ustedes. Huyamos del amor al dinero. Una de las cosas del por qué debemos de huir del amor al dinero, hermanos, es que el amor al dinero puede quitarnos la libertad que tenemos en Cristo. ¿Sí, hermanos? Puede robarnos la libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese muy bien cómo dice allí el versículo 9, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y caen en lazo. Cuando nosotros, hermanos, amamos más el dinero, nos volvemos esclavos del dinero. Cuando el maestro les estaba diciendo a los judíos, allí en Juan capítulo 8, versículos 31 en adelante, es bien interesante el maestro como les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad dice, os hará libres. Pero lo interesante de esto es que los judíos estaban diciendo, ¿cómo que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos? Hasta mentirosos salieron. Ellos ya habían sido esclavos de egipcios, de asirios, de babilonios, y actualmente eran esclavos económicamente hablando de los romanos. A veces en nuestra vida, hermanos, probablemente no nos demos cuenta realmente que estamos en una esclavitud espiritual. Y uno de los lazos que lanza precisamente la tentación es a través del amor al dinero. ¿Qué tentaciones, hermanos? ¿Qué tentaciones puede haber en el amor al dinero? Bueno, puede haber un montón de tentaciones. Y con ellas nos pueden aventar un lazo. ¿Qué tipo de tentaciones hay en el amor al dinero? Codicia, avaricia, malicia, corrupción, vanidad, egoísmo. Y tenía una lista bien larga, nomás que ya se me apagó aquí esto. Pero es una gran lista, hermanos, de cómo el amor al dinero genera un montón de tentaciones.
Por eso el apóstol Pablo escribió, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque desata un montón de cosas y es tan peligroso que a veces no nos podemos dar cuenta, hermanos, que estamos en una esclavitud en el amor al dinero. Y peor aún, hermanos, podemos caer en lazo en la cual perdemos nuestra libertad que tenemos en Cristo. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Fíjese muy bien cómo dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Dios: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y la prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Hay algo bien interesante en todo esto, hermanos, que me llama poderosamente la atención, y es lo siguiente: que actualmente en la era cristiana, hoy, en nuestros días, Satanás está atado. Satanás no puede influir de manera directa en nosotros. Puede poner miles de tentaciones, pero Satanás no le va a obligar a que peque. ¿Sabe qué sucede en esta cuestión? Satanás está atado, está como un perro rabioso atado, y lo que hace uno que está pecando y que va a acceder a la tentación es meterse al terreno de Satanás. Eso es lo que se está haciendo, hermano. Porque Satanás actualmente, simbólicamente hablando, está atado, está limitado. Y en esa limitación nosotros nos estamos metiendo, hermanos. Y una vez que nos metemos, dice precisamente la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8: sed sobrios y velad, pues vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto es algo tremendo, hermanos, porque ya nos metimos, ya caímos en la tentación, ya Satanás nos puso lazo y ahora estamos en las fauces del león. ¿Cómo vamos a salir de ahí? Por eso, una de las cosas más engañosas, hermanos, que puede haber en cuanto a la tentación, en cuanto al pecado, es precisamente cayendo en esta gran tentación, en este gran pecado que es el amor por el dinero. Nosotros podemos perder nuestra libertad en Cristo. Hermanos, hay otra cosa que podemos decir acerca de este tema. Acerca de huir, de que huyamos del amor al dinero. ¿Por qué debemos de huir del amor al dinero? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo, hermanos. Y es precisamente, hermanos, debemos de huir. ¿Sabe por qué? Porque podemos caer en las profundidades de Satanás. Sí, hermanos, podemos caer en las profundidades de Satanás. Y lo dice particularmente ahí en el versículo 9, dice 1 de Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En muchas codicias y hunden a los hombres, dice la palabra de nuestro Dios. La codicia, hermanos, la codicia puede hundir al hombre, lo puede hundir hasta las profundidades más satánicas que usted puede imaginarse. Cuando nosotros hablamos acerca de Tiatira, ahí en el capítulo 2, en la iglesia, en el mensaje que le envía el maestro a la iglesia de Tiatira, ahí en el, gracias hermana, ahí en el capítulo 2, versículo 18, versículo 24, dice, fíjese muy bien,
Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Cada pecado, hermano, puede conllevar o nos puede llevar a profundidades inimaginables. Déjeme tocar un asunto, puede ser muy brusco, pero es para que usted entienda acerca de las profundidades de Satanás. Un joven empieza a despertar su deseo natural, sexual. ¿Sí? Tiene su novia, empieza ahí a descubrir cosas, de repente se hace de la muchachita y ya empieza con otra, y luego con otra, y luego con otra, y tiene amigos, y se empieza a emborrachar, y luego empiezan a acudir con prostitutas, y probablemente ya se cansó de prostitutas, probablemente vaya con homosexuales. Y si quiere más profundidad satánica, probablemente puede recurrir a cosas mucho más peores como abusar de niños, o inclusive cosas como la zoofilia, o las relaciones íntimas con muertos, o secuestrando o mutilando personas. Las profundidades de Satanás en cada pecado, hermanos, nos puede llevar a esos abismos de perversión si nosotros no cuidamos esto, si nosotros no nos blindamos con la armadura de Dios. Y en la codicia sucede lo mismo, en la cuestión del dinero pasa lo mismo. Le sucedió a Eva allí en Génesis 3:6. Solamente por codiciar ese estatus, por codiciar esa sabiduría, perdió esa gran bendición y eso tan hermoso que tenía con nuestro Dios. Podemos ver el caso de Acán allí en Josué 7:21, hermanos, el cual había ordenado Jehová que no se quedaran con nada, que todo lo destruyeran, que todo lo quemaran. Pero Acán se vislumbró por lo que estaba viendo, ese manto babilónico y todos los lingotes de oro. Y esa pelea el pueblo de Dios la perdió por eso. Podemos decir un montón de cosas, hermanos, acerca de esto, pero la realidad, hermanos, es que el pecado y sobre todo el amor al dinero puede hundir a las personas. Primero, la codicia empieza ahogando a la razón, hermanos, porque la codicia crea en la mente un apetito insaciable, porque la codicia, hermanos, crea en la mente espejismos e ilusiones, y tenemos que cuidar mucho eso, tenemos que cuidar la mente. Hermanos, hay algo bien importante que nosotros debemos de saber y sobre todo entender. En nuestra vida el dinero no lo es todo. Me encontré una frase muy hermosa ahí en internet que dice de la siguiente manera: puede comprar una cama pero no el sueño, puede comprar un reloj pero no el tiempo, puede comprar un libro pero no la inteligencia, puede comprar una posición pero no el respeto, puede comprar la medicina pero no la salud, puede comprar sangre pero no una vida, puede comprar el sexo pero no el amor. El dinero no lo es todo, hermanos. Y cuando una persona hace el dinero como el fin de su vida, gravísimo, gravísimo error en el cual está cayendo. Hermanos, hay otro tema que quiero tratar ya para cerrar este tema acerca del dinero. Y es que precisamente, hermanos, el apóstol Pablo nos está aconsejando que huyamos del amor al dinero. Pero una tercera cosa que usted debe de saber, por cual debemos de huir del amor del dinero, es que el amor al dinero puede convertirnos en cristianos tibios. Ya dijimos primero que podemos perder nuestra libertad en Cristo, y que también dijimos en segundo lugar que podemos caer en las profundidades de Satanás, a veces sin darnos cuenta. Y en la codicia puede suceder eso, en la avaricia también sucede. Pero algo bien terrible, una gran tragedia en la cual puede caer un cristiano es precisamente, hermanos, que se convierta en un cristiano tibio. Y eso le sucedió a la congregación de la Odisea. Estamos citando muchos temas de las iglesias del Apocalipsis, porque cuando hice este tema tenía muy fresco eso.
Pero la verdad de todo esto, hermanos, es que se relaciona mucho con el dinero, esta cuestión de la Odisea. Vamos a leer ahí en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que les estaba diciendo, el contexto histórico de este pasaje, hermanos, es que en aquella zona de la Odisea, ahí a unos 10 kilómetros se encontraba Hierápolis, había unas aguas termales, ¿verdad? Y en las cuales, pues cercano ahí había unos ríos que pasaban por esa zona. Entonces, por esas cuestiones de la naturaleza, pues todos los viajantes que pasaban por ahí, pues ante la sed que tenían, pues tomaban de esa agua, y el agua estaba tibia, y esto les ocasionaba vómito. Se cree que es un agente emético precisamente, que hace sacar todas las cosas que tenemos en el estómago, ¿verdad? Desconozco esos términos médicos realmente, no sé qué elementos utilizan, pero tengo entendido que el agua tibia se utiliza como un emético, y precisamente esto nos ayuda a expulsar todo lo malo que tenemos en el estómago. Entonces, eso es lo que le estaba pasando a los viajantes. Eso es el simbolismo que estaba utilizando el Señor para referirse a la iglesia de la Odisea, que le estaba revolviendo el estómago al maestro. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el maestro utilizó esta expresión que podríamos considerar hasta agresiva? Pero el maestro tenía mucha razón para decirlo. Fíjese muy bien cómo dice el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando vimos el tema de la Odisea, hermanos, nosotros comentamos en aquella ocasión que la Odisea era una iglesia rica. Era una iglesia que vestía bien. Era una iglesia que se encontraba en una ciudad que precisamente tenía centros médicos especializados en los ojos. Y también comentamos que muchos de los habitantes de la Odisea eran personas tremendamente adineradas. Entonces, el Señor, que conoce los corazones y las mentes de las personas, sabían que este era el pensamiento de los laodicenses. Se creían autosuficientes, se creían orgullosos, se creían los todopoderosos porque tenían dinero. Y lo que el maestro les estaba diciendo, hermanos, es que esa actitud le estaba causando vómito al maestro. Porque ante los ojos del Señor, la Odisea era precisamente una desventurada. Y cuando nosotros estamos en Cristo, somos bienaventurados. Les estaba llamando miserables y pobres. Y nosotros en Cristo venimos a ser ricos espiritualmente. Les estaba diciendo ciegos porque no estaban viendo realmente cómo se estaban perdiendo. Con Cristo, hermanos, nuestros ojos espirituales se abren para poder ver las realidades eternas. Hermanos, les estaba diciendo que estaban desnudos. Aunque vestían vestimentas caras, para el maestro ellos estaban desnudos, porque no estaban vestidos con las vestimentas de santidad que Él da. Y esto es lo interesante de esta iglesia, hermanos, porque estaba cayendo en una actitud de tibieza espiritual por las actitudes que tenían sus miembros. Porque estaban tan ocupados en hacer dinero, estaban tan ocupados en sus negocios, estaban tan ocupados en su vida, hermanos, que no tenían tiempo para orar en lo privado. Estaban tan ocupados, hermanos, que no estudiaban la Biblia. Estaban tan ocupados haciendo dinero que no tenían tiempo para hacer examen de conciencia. Estaban tan ocupados en sus vidas mundanas, hermanos, que no escuchaban las predicaciones, no eran constantes en las reuniones, no se sacrificaban para dar, no mostraban interés en las labores de la iglesia, pero sobre todo, hermanos, no visitaban a los otros hermanos y no visitaban enfermos. Si usted, hermano, si usted, hermana, cae en una de estas características, tenga cuidado, no vaya a estar cayendo en tibieza espiritual, porque no solamente la tibieza espiritual va a recaer en alguien que tiene mucho dinero. Hay pobres que son bien ávaros,
Hay pobres que son bien codiciosos y que no quieren soltar ni una moneda. Entonces, no solamente aplica para la gente rica, también para la gente pobre, que está afanada precisamente con las cosas materiales. Afanada precisamente por querer sobresalir en este mundo, olvidando lo más importante que es nuestro Dios, convirtiendo el materialismo y el dinero como el fin de sus vidas. Terrible y gravísimo error es este. Por eso el maestro les dice en el 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Les estaba diciendo el maestro, a pesar de eso, yo los amo todavía. Por eso sean celosos, sean efervescientes, sean apasionados, arrepiéntanse, cambien de corazón, cambien de mente, cambien de camino. Porque es un grave peligro, hermanos, acceder al amor, al dinero. Hermanos, hemos visto el consejo precisamente que nos ha dado el apóstol Pablo acerca de que debemos de huir del amor al dinero. Y dijimos tres cosas. ¿Por qué debemos de huir del amor al dinero? Porque podemos perder nuestra libertad en Cristo. Segundo, porque podemos caer en las profundidades de Satanás. Y tercero, porque podemos convertirnos en cristianos tibios. Quiero concluir con uno de los versículos más tremendos, más tristes también a la vez, y trágicos, porque es una tragedia espiritual lo siguiente, hermano. Un texto bíblico que siempre utilizamos, Apocalipsis 3:20. Jesucristo le está diciendo a la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al hablar de cena, hablar de comunión, estamos hablando de un compañerismo con el Señor. Y si ustedes notaron este versículo bíblico, Jesucristo estaba en la puerta, estaba afuera. Y estamos hablando de una iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo en la Odisea había expulsado al Señor de sus vidas. ¿Por qué? Por la tibieza que había en su corazón. La mayor tragedia de un cristiano es vivir en tibieza espiritual y no darse cuenta que ya expulsó al maestro de su vida. Esa es una gran tragedia que como cristianos debemos de tener presente siempre, hermanos, porque debemos de recordar lo que dice el 3:20. Jesucristo hoy en día sigue tocando la puerta de nuestro corazón. Si usted quiere evitar esto, una manera es precisamente esta: que huyamos del amor al dinero.